Tomamos contacto con Gabriel Ventasgal ahora, que se encuentra en vivo desde Israel, periodista que trabaja desde allí. Gabriel, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Aquí Sofía Raimundes y Teo Betoni. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, todo bien. Consultarte, ahora que tenemos la posibilidad de charlar contigo, cómo se está viviendo este quinto día de bombardeos, de conflicto entre Israel y Palestina. ¿En qué situación se encuentra hoy en día el conflicto, pero particularmente cómo se está viviendo allí en Israel? Mira, con una especie de bronca acumulada porque cada vez notamos las imágenes de lo que ocurrió. O sea, empiezan a circular imágenes de bebés decapitados, también abuelas secuestradas por el Hamás, que las abuelas sostienen un arma que le impone el Hamás para mostrarla y humillar también a sus familiares. Entonces eso acumula el nivel de bronca y aumenta el nivel de enrolamiento militar cuando el gobierno llama a 360.000 soldados reservistas, que nos indica también que va a haber una avanzada terrestre. O sea, por un lado bronca y por otro lado un pedido al gobierno que actúe de forma contundente con el Hamás en la Franja de Gaza. Eso se mezcla con la angustia de escuchar todo el tiempo lo que pasó y con la angustia de saber que tu hijo puede ser enrolado al ejército en cualquier momento, porque tanto si avanzan hacia la Franja de Gaza como si se abre el frente en el norte, ya que Hezbollah también está lanzando cohetes, morteros cada tantas horas. Todo esto crea un nivel de tensión que se puede disparar, lógicamente emocionalmente y físicamente. Bien, bueno, Gabriel, con esto que nos decías del pedido, ¿no?, de la sociedad para exigirle una respuesta contundente al gobierno contra la Franja de Gaza, en lo que ha pasado en las últimas horas con los bombardeos y demás y los ataques, ¿alcanza a dar respuesta o yo creo que igualmente hay un interés por parte de los familiares, de los que aún están rehenes, para poder negociar, ¿no?, en esta disputa? Por un lado, los familiares piden hagan todo lo que sea necesario para recuperar a nuestros familiares. Por otro lado, lo que ha sucedido en las últimas horas de los ataques aéreos contra 1.500, 2.000 objetivos del Hamás desde el aire, por supuesto que no es suficiente. Lo único que podría bastar es que ahora el Hamás diga, nos arrepentimos, les devolvemos a todos los secuestrados y la dirigencia del Hamás se exilia. Como esto no va a ocurrir, el Hamás mantiene a los rehenes como escudos humanos, muchos de ellos están bajo tierra, es probable que lo que veamos es una avanzada terrestre por parte de Israel y un intento de liberarlos por la fuerza, casa por casa, lugar por lugar. Esto, ya les digo, va a estar acompañado por un aviso de Israel a los ciudadanos de la Franja de Gaza que se vayan hacia el sur, hacia el sur de la franja, y no se queden en Gaza City, para que inocentes no mueran en el combate. Mientras que eso ocurre, el Hamás acaba de anunciar que aquel que abandona su casa es un traidor a la causa y que ellos van a matar a los que se vayan de sus casas. Bien, se ha hablado mucho, Gabriel, acerca de la situación de los palestinos con respecto a Hamás, a esa suerte de, si se quiere, esa línea fina entre ser cómplices o al mismo tiempo estar sufriendo las consecuencias de sus manejos. ¿Cómo mira hoy en día la ciudadanía israelí a los palestinos? Mira, yo te digo también como periodista porque entré una centena de veces a la Franja de Gaza. El problema es que no sabes tú exactamente cuánta gente apoya al Hamás y cuánta no. Claro. Porque cuando tú entrevistas a un palestino de la Franja de Gaza, él mira hacia tu micrófono y le preguntas algo y él se da vuelta para observar a ver si hay alguien que lo está mirando. Entonces, off the record, sin el micrófono, te va a decir el Hamás son unos corruptos, nos humillan, no hay democracia, no hay libertad, y cuando tú prendes el micrófono o la cámara, ellos te dicen toda la culpa la tiene Israel. Claro, como rehenes. Entonces se vive un nivel de miedo interno dentro de la Franja de Gaza que yo me atrevería a decir que están secuestrados. Acá, de alguna manera, durante años, se viene educando a la población de Israel a diferenciar entre los que son los terroristas palestinos y los que son los palestinos con los cuales trabajamos día a día nosotros y nos codiamos. Yo trabajo todo el tiempo con palestinos y no me imagino a uno de mis amigos palestinos haciendo lo que está haciendo el Hamás. Claro. Tengamos en cuenta, el Hamás ha cambiado. Hasta ahora era
Jamás como lo conocíamos, lanzando cohetes cada tanto, en los años 2000 inmolándose y suicidándose dentro de un autobús. Acá lo que está haciendo de cortándole la cabeza a bebés y secuestrando a ancianas es el mismo patrón de conducta que tiene el Estado Islámico. O sea que quizás el nombre correcto debería ser el Estado Islámico de Hamás, porque lo único que le falta es empezar a ejecutar a gente en cámara de forma directa para que entendamos de quién estamos hablando. Bueno, era una de las posibilidades que Sí. se barajaba, ¿no? En las últimas horas y bueno, no lo descartamos, ¿no? Por el momento que esto pueda llegar a suceder. Gabriel, te quiero preguntar acerca de la cotidianidad, de que un poco lo hablábamos ayer con un colega tuyo. ¿Qué pasa con las escuelas? Que esto quizás es lo más llamativo. ¿Vuelven los chicos a las escuelas? Habían dicho que hasta por lo menos esta semana no iban a volver, y con las personas que tienen que seguir trabajando. Vos estás en Jerusalén, ¿no? ¿Cómo se vive también en Tel Aviv? Ayer estábamos hablando de lo que pasaba en Jolón, con incluso las alarmas sonando. ¿Cómo es un poco? Contanos la cotidianidad allí. Mira, por un lado estábamos justo en la fiesta de Sukkot, o sea, salimos de una fiesta. No hay clases, mis hijos, bueno, mi hijo está en casa, mi hija está en el ejército, entonces están los chicos en su casa. Ahora se están planteando volver a dar clases por Zoom. Uh-huh. Claro. Entonces, volver a ese tipo de clases. Y ten en cuenta también que desde el punto de vista tecnológico, esto es un país bastante avanzado, puedes seguir trabajando buena parte de tus tareas desde tu casa. Entonces, se intenta reducir la exposición de las personas en las calles. Hay muchas menos personas deambulando en negocios o comprando, por supuesto. Las familias están muy dentro de sus casas con la puerta cerrada porque no sabemos si todos los que penetraron están atrapados o muertos. Entonces hay cierto nivel de tensión cotidiana, pero te lo voy a resumir, ¿sabes qué? Con mi hijo Itán. Están circulando por las redes sociales que los palestinos de Hamás se disfrazaban de soldados o de civiles judíos, tocaban las puertas de las casas para pedir entrar, para protegerse, y cuando entraban asesinaban a los locales. Por lo tanto, mi hijo decidió que me levanto a la mañana y veo un bate de béisbol que él colocó en la puerta, Claro. porque si alguien se atreve a violar la puerta de calle, entonces él tiene la función de ajusticiarlo. Ese tipo de conducta para un adolescente no es normal en este país. No. Y no debería ser normal en ningún lugar del mundo. No, quizás también porque lo que terminaron generando los acontecimientos del sábado fue una sensación de extrema vulnerabilidad, me puedo imaginar, ¿no, Gabriel? El hecho de que repentinamente un hecho así irrumpa en tu vida cotidiana con tanta violencia, prácticamente con tanto sadismo. ¿Tú has visto la serie de Netflix, Flor, ¿no? ¿Han visto la serie de Netflix Fauda? No. No, yo tampoco. ¿O se la perdieron? Esa serie muestra cómo actúan los servicios de inteligencia de Israel. Seguramente buena parte de tu público la vio. La imagen que tiene el israelí es de la eficiencia que se demuestra en Fauda. Claro. Sin embargo, los que escribieron la serie aquella no se podían haber imaginado de algo tan grave como lo que ocurrió. O sea, los escenarios bélicos planteados en la serie fueron superados por la realidad. ¿Y qué se habla sobre eso, Gabriel? Perdón. ¿Cómo reacciona la sociedad ante eso, ante esa violación tan repentina y que de alguna forma uno cree que estaban preparados para paliar ese tipo de situaciones? Te lo voy a resumir de la siguiente manera. La gran mayoría de israelíes hoy no habla del tema y lo que dice es: cuando se dispara contra el enemigo que nos invade, no se investiga quién tuvo la culpa. Bien. Ya va a llegar el momento de investigar y de culpar y de señalar. Ahora hay que concentrarse en expulsar a todos los que invadieron el país y que mataron a los civiles, recuperar a los rehenes. Es un tema de prioridades. Por lo tanto, sí se habla esporádicamente, pero tú no vas a ver los noticieros centrados en quién fue el culpable, sino en cuando alguien empieza a hablar sobre eso, el periodista le dice: no es el momento de hablar de esto, sigamos ahora en qué sucede en la Franja de Gaza. Bien, bueno, muy interesante incluso también Sí. lo que pasa con el tratamiento de este tema tan
tan importante, tan sensible por parte de los medios, ¿no? Y también el mensaje que se quiere dar. Bueno, Gabriel, ha sido un gusto charlar con vos, te agradecemos el contacto. Obviamente vamos a seguir hablando sobre lo que pasa en Israel y también nos quedó pendiente qué pasa con el gobierno, que siempre es una pregunta que está latente y que nos interesa analizar, más que nada por lo que se viene de aquí en adelante en materia de geopolítica y de alianzas. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias.